Pasamos 3 años de nuestra vida, en promedio, soñando. Y no sabíamos muy bien para qué servían estos sueños. En una novela famosa de ciencia ficción, que recordarán, Un mundo feliz, se anticipaba que nuestros descendientes o a nuestros descendientes les pasarían por la noche una cinta para que fueran aprendiendo lo que tenían que hacer al día siguiente. Y bueno, ahora resulta que no estamos tan lejos de esta ciencia ficción. Hemos descubierto que los bebés prematuros pasan el 80% de su tiempo soñando, enfrentados a un mundo absolutamente desconocido y con un sistema nervioso todavía incipiente. Lo único que pueden hacer es soñar para aprender. La capacidad de soñar no es solo una habilidad extraordinaria, sino también una gran fuente de placer. Nicholas Humphrey es profesor de psicología en la Universidad de Nueva York e investigador en el Colegio de Londres. Es conocido internacionalmente por sus estudios sobre la evolución de la inteligencia humana, la mente y la conciencia. Pasamos una media de 3 años de nuestra vida soñando, no durmiendo, sino soñando de verdad. ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Son 3 años absolutamente desperdiciados? Sería realmente extraño que todo ese tiempo no sirviera para nada. Creo que soñar debe tener una función psicológica y biológica muy importante, que debe ser parte de nuestro patrimonio evolutivo, y seguramente sea más importante en los humanos que en ningún otro animal. Es posible que los animales tengan pequeños sueños, pero no tienen esos sueños narrativos extraordinarios que pueden llegar a ser cuentos magníficos. O sea que cuando mi perro está durmiendo en el sofá y a veces ladra, en realidad no está soñando historias. Quizá esté teniendo algún tipo de emoción relacionada con cazar, perseguir un gato o masticar un hueso, pero no es nada parecido al sueño del ser humano adulto, ni siquiera al de un niño de 6 años. El niño o el adulto es el héroe del sueño, y la historia en la que toma parte es una novela en la que suceden las cosas más extraordinarias. Este es el aspecto crucial de los sueños, y hay muchos científicos en la actualidad que se olvidan de esto. Creen que pueden explicar los sueños a nivel neuroquímico o por inteligencia artificial y computación, pero ignoran su contenido narrativo, y es crucial. La importancia de los sueños debe ser tan grande como la que tiene para nosotros cualquier otro drama o narración. Es curiosa esta manera de funcionar de los seres humanos, ¿no? Todo lo que es importante debe tener una historia, un argumento. Quiero decir, si no hay historia, si no hay argumento, no seguimos. Sí, y creo que quizá los sueños sean un paradigma de historia. Sus historias son las primeras que escuchamos en nuestra vida, y nos acostumbramos a los relatos gracias a las historias que construimos en los sueños. Empezamos de manera muy sencilla. La mayor parte de los sueños infantiles son de animales, no de personas. El 80% de las historias en los sueños infantiles tienen como héroes a animales, porque las personas resultan demasiado complicadas, hacen demasiadas cosas a la vez, mientras que los conejos, los gatos, los perros o incluso los tigres tienen emociones simples. Así que los niños empiezan teniendo que trabajar sobre las ideas acerca de lo que significa ser un agente. ¿Qué significa tener emociones? ¿Qué significa sentir miedo, esperanza, alivio o dolor? Y creo que una función principal de los sueños es precisamente entrenarnos en cómo resulta tener sentimientos como los del ser humano. El papel de los sueños es lanzarnos a situaciones sociales extraordinarias. Situaciones de amor, peligro, odio, miedo o sorpresa. Y a través de ellos comenzamos a aprender cómo funciona nuestra mente, cómo reaccionamos ante situaciones extrañas. Situaciones con las que quizá no nos hemos encontrado nunca antes, pero un día las encontraremos, y cuando eso suceda, o cuando vea que esto te sucede a ti o a alguien que pasa por la calle, podré decir, sí, entiendo este sentimiento porque lo he soñado, y puedo darte un ejemplo magnífico. Las comadronas, las enfermeras que ayudan a las madres durante el parto, a menudo sueñan que dan a luz. Y esto sucede incluso aunque nunca hayan dado a luz. Tenemos a una mujer que nunca ha tenido un hijo, pero que diariamente cuida de mujeres que están experimentando todas estas emociones, el dolor y los sentimientos extraordinarios que acompañan al hecho de dar a luz.
¿qué sabe esta mujer si nunca ha tenido un niño? Pero entonces lo sueña una y otra vez, y esto les pasa a todas las comadronas. Sueñan que tienen hijos, y de esta manera se convierten en psicólogos mucho mejores. Se preparan para entender a las mujeres a las que atienden. Y he entrevistado a mujeres que trabajan en hospitales preguntándoles qué papel tenían los sueños en su vida. Y dicen que a veces resultan cruciales porque les dan una comprensión y una percepción que no podrían obtener de ninguna otra manera. Estar bajo los efectos de la anestesia general es la única forma de concebir la nada. La falta de conciencia forma parte intrínseca de la anestesia. Evitar el dolor de los pacientes durante una intervención quirúrgica implica mantenerlos inconscientes, sin capacidad de recordar lo que pasa durante la operación y, por supuesto, inmóviles. Se ha definido la anestesia como un estado de coma, llamado coma farmacológico. El coma es una situación de pérdida de conciencia que desde el punto de vista clínico se caracteriza porque el enfermo no es capaz de abrir los ojos ni emitir respuesta verbal, no puede realizar movimientos voluntarios, no hay cambios en el estado sueño-vigilia y no siente dolor. La anestesia provoca los mismos efectos que el coma, sin embargo, esta es reversible. Años atrás, los anestesiólogos administraban una sola sustancia como el éter o el cloroformo para lograr que no hubiera ni dolor, ni conciencia, ni movimiento. Ahora se inoculan en cantidades independientes varias sustancias como analgésicos tipo morfina para suprimir los efectos dolorosos. Se administran relajantes tipo curare para abolir la respuesta del organismo ante la agresión quirúrgica. Y también se utilizan barbitúricos con efectos hipnóticos para que la conciencia no tenga recuerdos de la operación. En definitiva, para asegurar la amnesia del paciente. Los anestésicos actúan sobre el sistema nervioso central. Es como entrar en un agujero negro en que no se suele soñar ni recordar nada, aunque a veces es posible tener algún recuerdo. Durante una operación, los monitores avisan de cómo funciona la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la respiración. Poco a poco se va introduciendo en los quirófanos otro monitor, el de la conciencia. Este es un aparato novedoso que indica la inminencia del despertar de la conciencia. El retorno a la realidad se da una vez metabolizadas las sustancias anestésicas o revirtiendo estas con otros fármacos. En un adulto sin problemas de riego sanguíneo, la recuperación de la conciencia es total. Sin embargo, en personas mayores se ha observado que en intervenciones largas se dan ciertas alteraciones de la conducta postoperatoria, como desorientación, pérdida de memoria y un retroceso intelectual. Nick, me han dicho que los niños prematuros, han observado la parte de su cerebro que se activa cuando sueñan. Y dicen que aproximadamente un 80% del tiempo lo pasan soñando. Bueno, porque creo que esto es una exageración. Porque la gente observa los signos fisiológicos o incluso el movimiento de los ojos. Cuando soñamos, movemos mucho los ojos. Y esto es lo que sucede también en los perros, los gatos y otros animales. Pero no hay razón para creer que esto tenga la cualidad de experiencia de un sueño hasta que el niño no se hace un poco mayor. Puede que intervengan algunos sentimientos básicos en bruto. Si despertamos a un niño de 2 años cuando presenta estas ondas cerebrales y le preguntamos, ¿en qué pensabas? ¿Qué sucedía? El niño contestará, papá, tenía miedo. O estaba muy contento, estaba comiendo un helado, cosas muy sencillas. Después, cuando el niño tiene 4 años, a veces se produce algo dramático. El sueño se convierte en una narración, en una historia. Es parte de una historia en la que me despierto. He perdido a mi madre. No sabía hacia dónde ir corriendo. La encuentro, pero dentro de una cueva, así que me pongo a buscar a mi papá. Pero se ha caído por el precipicio y yo tenía mucho miedo y me he puesto a correr y a correr. Y al final me he despertado.
Es a través de este tipo de historia, que llega a ser muy elaborado, que el niño aprende sobre la pérdida, el peligro, la ansiedad, y desde luego es algo importantísimo. A medida que el niño va creciendo, el sueño es cada vez más elaborado. Entonces trata de enamorarse, que te abandona quien amas, de la muerte, la traición. Y esas son las emociones que tenemos que entender. Podemos entenderlas a través de la vida real. A todos los niños les suceden cosas reales, pero por la noche tenemos este tiempo de recreo. Los sueños son como el juego. Y es a través del juego que aprendemos estas ideas. Aprendemos y aprendemos al tiempo que aprendemos. Cuando uso la palabra jugar no lo digo en sentido figurado, porque también vamos a ver obras de teatro para hacer exactamente lo mismo. Cuando vamos a ver Hamlet, aprendemos acerca de la traición, acerca del incesto, del odio y la venganza, etc. Y creo que este mismo tipo de narraciones es el que se representa en nuestro interior por la noche, en nuestra mente. O sea que no está tanto lo que decía Aldous Huxley en Un mundo feliz, el novelista, ¿recuerdas? Que a nuestros descendientes les anunciaba que nos pasarían unas grabaciones, unos vídeos, unas cintas para que aprendiéramos lo que tendríamos que hacer. ¿O tiene algo que ver con la realidad? Bueno, creo que probablemente tenga razón. Pero también creo que, en cierto sentido, no puedes pervertir la mente de un hombre o de una mujer para que funcione de esta manera. Cuanto más aprendemos acerca de las posibilidades del ser humano, más ricos somos y más éxito tenemos, en tanto que psicólogos naturales, que es como yo lo llamo. Y la mayor parte de lo que he escrito en los últimos 20 o 25 años trata de esta extraordinaria capacidad de comprender a las otras personas, que yo llamo psicología natural. Nuestro cerebro intentando asumir lo que el otro cerebro Leemos piensa. la mente, me fijo en lo que estás pensando y empiezo a entender mucho de tus motivos, de tus experiencias, tus sentimientos y tus necesidades. Y entonces, si sabes lo que pienso, me puedes manipular o influir. Sí, puedo manipularte y también ayudarte. A esto lo llamé la función social de la inteligencia. Y años más tarde se le dio otro nombre, que no es mío, y es la inteligencia maquiavélica. Y creo que es un gran error, porque inteligencia maquiavélica sugiere que sirve para la manipulación, para ser cruel y vencer en la competición. Creo que la importancia de la función social de la inteligencia es tan grande como la de hacer posible el amor, la compasión y una vida social que funcione de una manera muy positiva. Esto lo podemos hacer de una manera que no les es posible a los animales. Creo que alguna vez has entrevistado a Danny Povinelli. Danny, como yo, cree que los seres humanos son probablemente los únicos animales capaces de este tipo de percepción. Ni siquiera los chimpancés pueden, ni los perros. Volveremos a este tema. Mientras estamos despiertos, la información sensitiva gobierna nuestro cerebro, el cual construye una realidad que consideramos única y verdadera. Mientras soñamos, en cambio, son nuestros más profundos deseos, nuestros miedos, motivaciones y suposiciones los que dan lugar a una realidad paralela que se nos antoja a la luz del día absurda. Por tanto, ambos escenarios, realidad y sueño, son creaciones mentales que se diferencian únicamente en la materia de la que están hechas. En muchas ocasiones puede resultar incluso difícil distinguir entre uno y otro. Los sueños lúcidos son un ejemplo claro. En ellos, uno es consciente de que está soñando y de que todo lo que experimenta es irreal, pero no por eso deja de percibir sensaciones más vividas que la realidad consciente. El sonido, la vista, el olfato y el gusto aparecen intensificados y el soñador puede cambiar el contenido de un sueño según su antojo. Una pesadilla puede convertirse en una experiencia maravillosa. Se puede volar, encontrar a una persona ausente o tener relaciones sexuales sin ningún tipo de inhibición. La intensidad de la vivencia es comparable a la de la realidad. Así que, ¿cómo saber realmente qué es real y qué no lo es? Así cada día. Esa misma pregunta se le hacen a aquellos que han experimentado alucinaciones estando despiertos, ya sea debido a determinados trastornos mentales, como la esquizofrenia, o debido a la ingestión de drogas como el peyote o los derivados del LSD.
Tales experiencias permiten ser consciente de que lo que vemos, lo que oímos, en general todo lo que percibimos, puede ser producto de un juego mental. Un juego mental que permite también que creamos que estamos despiertos cuando soñamos y que vivamos intensamente las situaciones más irreales que nuestro inconsciente imagina, sin cuestionar su credibilidad, a pesar de que al día siguiente, al despertar, nos parezca absolutamente carentes de sentido. Es, por tanto, difícil establecer dónde acaba la realidad y dónde empieza el sueño. Al fin y al cabo, ciertas culturas milenarias, como la tibetana, considera que los sueños son una importante fuente de conocimiento y experiencia, más importante que la que adquirimos a través de nuestros sentidos, es decir, de nuestra realidad cotidiana. ¿Y qué pasa con la conciencia? Espera, antes de hablar de la conciencia, ¿qué opinas del sueño consciente? Me refiero a cuando estás soñando, pero eres consciente de que estás soñando. Creo que lo llamáis algo así como el sueño lúcido. Sí, sueño lúcido. Nunca he tenido un sueño lúcido, de manera que solo lo conozco a partir de la experiencia de otras personas. Todo el soñar es consciente. Podemos explicar cómo eran nuestros sentimientos igual que en la vida real. Pero el sueño lúcido es una forma extraordinaria de sueño en la que el sujeto, el que sueña, es consciente de que está soñando en aquel preciso momento y puede controlar su sueño, verse a sí mismo y guiarse a sí mismo a través del sueño. De modo que algunos han sugerido que si los sueños normales pueden ayudar a aprender y juegan un papel de compromiso con la realidad, los sueños lúcidos son incluso mejores. Porque en un sueño lúcido puedes realmente construirte un currículum y situarte a ti mismo en una historia específica, como si estuvieras jugando a un juego de ordenador en el que puedes controlar la trama. Pero por desgracia no hay un interruptor. No, aunque hay gente que está convencida de que uno puede entrenarse a sí mismo para tener sueños lúcidos, con un aparato que mide los movimientos de los ojos y que emite una ligera descarga eléctrica para advertirte de que estás soñando. Tras un poco de práctica llegas a ser consciente de que estás participando en un sueño y puedes tener sueños lúcidos. ¿Crees que alguna vez obtendremos alguna ventaja real de ese entrenamiento, de esta simulación? ¿Algo más sofisticado de lo que estamos viviendo? Es una pregunta muy interesante, porque la gente a menudo pregunta si podríamos mejorar la mente humana de alguna manera. Mi intuición es que la mente humana ha sido el resultado de un complejo diseño durante los últimos 6 millones de años de evolución. O mucho más que eso, por supuesto. Pero ahora me refiero al momento en que dejamos atrás a los chimpancés. Porque ahora las mentes que poseemos están extraordinariamente perfeccionadas. Sería muy difícil mejorarlas. Y cualquier cosa que hagamos para cambiarla o alterarla puede parecer una mejora, pero probablemente tendrá consecuencias peligrosas en otras áreas. Creo que es mejor dejarla como está en su forma básica. Dejarlo como está. Nick, hay una cosa que realmente me fascina, ¿no? Aparentemente hay dos fases en los sueños, o mejor, en el sueño, ¿no? En la primera fase somos capaces de mover nuestro cuerpo mientras dormimos, pero en cambio somos incapaces de recordar lo que hemos estado soñando, si es que has soñado algo. En la segunda fase, en la fase REM, que tú has mencionado, somos capaces de recordar lo que hemos estado soñando, pero no podemos mover el cuerpo. Estamos paralizados. Bueno, no estoy seguro de que sea así. En la primera fase, cuando podemos movernos, no puede haber mucha actividad porque si no, no permaneceríamos en la cama. La razón por la que cuando entramos en un sueño profundo, en la fase REM, el cuerpo tiene que quedar paralizado es porque de otro modo resultaría muy peligroso. Solo afecta al cuello, no a la voz. Se puede hablar a veces y los ojos moverse y se puede llorar en los sueños, pero excepto en casos raros, no nos levantamos de la cama para bajar las escaleras o para salir por la puerta, por ejemplo. Nos podríamos matar, ¿no? Se pueden morir y ha sucedido. Hay una patología que detiene la aparición de esta inhibición y permite que el cuerpo se mueva y actúe en sueños. Y las personas que se han encontrado en estas circunstancias se han sentido impulsadas a cometer crímenes absurdos o acciones extraordinarias. En cierto sentido, no tienen ninguna responsabilidad porque no pretendían hacer eso. Y ha habido un par de casos en Estados Unidos
en los que el sujeto ha sido declarado no culpable de homicidio porque se encontraba en estado de sueño en el momento de cometerlo. Ah, sí, vaya. Oye, ¿es bueno soñar? Oye, la gente siempre pregunta, ¿es bueno soñar demasiado o es malo porque no sueño bastante? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, por supuesto, es que sin duda debe ser bueno. De otro modo no pasaríamos tanto tiempo de nuestra vida durmiendo, como has dicho. Pero miremos a nuestras propias vidas. ¿Te gustaría que te quitaran los sueños? De acuerdo. Quizá de vez en cuando te gustaría no recordar las pesadillas, pero ¿no es una de las maravillas de la vida humana el que pasemos las horas de la noche participando en esas increíbles fantasías que nos trasladan a lugares o a relaciones que de otro modo nunca conoceríamos nosotros? Y tú dices que es un tipo de razonamiento más complejo y más sofisticado que el normal, que el de cada día. Sí, creo que es conciencia muy sofisticada. Creo que esta capacidad de explicar historias es uno de los mayores logros de la mente humana y uno de los grandes espacios en que se da es en los sueños. Está claro que todo el tiempo estamos construyendo historias, pero si queremos ver a la mente en sus momentos más creativos, eso se da con mayor frecuencia en el proceso de soñar. Entonces, efectivamente, no puede ser inútil si es una de las actividades más sofisticadas de la mente. Eso es lo que yo creo y espero que tú también. Si encontramos algo relacionado con la mente humana o también con el cuerpo, que parece estar tan bien diseñado y tan inteligente, entonces es que responde a algún propósito. La selección natural de Darwin no proporciona nada gratuitamente. ¿Existe alguna posibilidad de que un día podamos reemplazar el razonamiento y la alucinación reales, los de cada día, por ese razonamiento y esas alucinaciones más complejas, más sofisticadas? Espero que no. ¿Quién quiere reemplazarlos? Quizá algún día alguien quiera sustituir el sexo por la inseminación artificial, pero personalmente me quedo con la manera natural de hacer las cosas. Creo que la capacidad de soñar no es solo una habilidad extraordinaria, sino también una gran fuente de placer. Conocer lo que sucede en el cerebro cuando dormimos es todo un misterio. En un estudio realizado en Finlandia se asegura que los bebés con pocos días de vida pueden aprender sonidos mientras duermen plácidamente. Durante la noche y en sueños, un grupo de bebés con 2 o 3 días de vida oía repetidamente 3 vocales diferentes. A la mañana siguiente, los pequeños podían distinguir perfectamente cada sonido. Los neurocientíficos responsables de la investigación consideran que esto demuestra que el proceso de aprendizaje de los niños comienza mucho antes de lo que imaginábamos hasta el momento. Otra característica del proceso es que si los recién nacidos consiguen aprender tan rápidamente es porque tienen un sueño más activo que los adultos. El descubrimiento podría servir para aliviar los problemas que tienen algunos niños para aprender y así intentar estimular sus capacidades desde edades más tempranas. En Europa las mujeres están ganando la partida de Internet. Somos nosotras, las internautas femeninas, las que sacamos mejor partido al ordenador y las que utilizamos con mayor frecuencia sus servicios. Las mujeres europeas se están incorporando con mayor velocidad a Internet que los hombres, según se desprende de una reciente encuesta sociológica realizada a nivel de toda Europa. Las cifras son claras. A lo largo del pasado año creció en un 29% la cifra de internautas, mientras que el número de navegantes masculinos fue un 5% menor, o sea que aumentó un 24%. En el apartado de calidad, las estadísticas también demuestran que ellas son mucho más diestras que ellos a la hora de sacarle todo el partido a su ordenador personal y a las prestaciones que éste ofrece. Las internautas, además de incorporar la red a su vida cotidiana, utilizan más servicios como el comercio electrónico y la banca online. Los problemas de contaminación atmosférica que sufre Europa pueden solucionarse en África. Un grupo de expertos propone plantar grandes extensiones de bosque entre Marruecos y Argelia, que se convertirían en un pulmón para el viejo continente. El proyecto propone plantar bosques a lo largo de toda la cadena montañosa del Atlas, paralela al mar Mediterráneo, lo que permitiría crear una auténtica central biológica capaz de suministrar aire puro a los países del norte como Italia, Francia o España. La masa forestal sería capaz de absorber más de 4.000 millones de metros cúbicos de anhídrido carbónico al año y ayudaría a crear un ciclo de producción de agua potable.
Al mismo tiempo, la reforestación masiva de la zona evitaría los problemas de desertización de los suelos del Magreb y ayudaría a reducir la contaminación en Europa en un periodo de entre 10 y 20 años. Diversos componentes de la leche, además de excelentes nutrientes, son buenos protectores del sistema inmunitario. Así, cuando nos bebemos un vaso de leche, además de alimentarnos, podemos estar ayudando a nuestro cuerpo a combatir enfermedades como la diabetes. Los elementos que se están estudiando son los ácidos linoleicos conjugados, o CLA, que se encuentran en los lácteos y en la carne de los rumiantes. Y hace tiempo que los expertos han comprobado que estos ácidos inhiben determinados tipos de tumores. Ahora se trata de verificar si también pueden servir para combatir enfermedades como la diabetes. Para ello se ha iniciado un estudio en el que a un grupo de voluntarios se les está administrando cápsulas de CLA puro. Si se demuestran los efectos beneficiosos sobre la salud, en un futuro se podría comercializar leche y otros productos enriquecidos con estas sustancias. De momento, la manera de aumentar los niveles de linoleico en la leche es alimentar a las vacas con pastos. Evitar el control de pasaportes y de seguridad a cambio de dejarse escanear el ojo. Esta es la propuesta del aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Se trata de un mecanismo de control que evita las esperas y ofrece mayores medidas de seguridad. Es un sistema de seguridad biométrico basado en el escaneo del iris. En una tarjeta inteligente y personalizada se introducen los datos del viajero y una fotografía del iris de los ojos. Los pasajeros que cuentan con esta identificación tan solo deben introducirla en un lector y pasar por un escáner de ojos. En pocos segundos, un ordenador compara el iris con la información contenida en la tarjeta y si coinciden, el pasajero puede acceder a los terminales, con lo que se evita los diferentes controles antes de subir a un avión. De momento ya hay más de 1.500 personas que se han adherido al nuevo sistema. En su mayoría son hombres de negocios que viajan mucho y tienen poco tiempo. Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede obtener la tarjeta inteligente. Vamos a hablar del sueño, ¿no? De algo en lo que pasamos 3 años. 3 años enteros de nuestra vida los pasamos soñando, no durmiendo, literalmente soñando. Y claro, nos cuesta mucho aceptar que sean 3 años absolutamente perdidos, que no sirvan para nada. Robert, eso no nos lo creemos. O sea, fíjate, han mencionado los bebés y algunos estudios neurocientíficos recientes dicen que los bebés llegan a pasar, yo qué sé, una cantidad, 40% de su tiempo soñando. 50. Pues fíjate, peor me lo pones. Y los niños prematuros, que los pobres, fíjate, los sueltan chas de pronto a una nube, vamos, a una tormenta de estímulos, sin que tengan el sistema nervioso preparado para digerirlos, pues estos parece que se pasan hasta más del 80% de su tiempo soñando, ¿no? ¿Serviría para algo soñar, para aprender? El descubridor de la cadena de DNA es el último que ha desarrollado una teoría, digamos, sólida sobre la función de los sueños. Y entonces lo que establece o lo que dice es que durante el sueño REM, durante el sueño de los sueños, durante los sueños, de alguna manera lo que nos pasaría es que seleccionaríamos el material que resultaría más eficiente para la vida del individuo. Entonces, si, ligando con la pregunta que me has hecho, yo pienso que la cantidad de información que recibe un recién nacido, prematuro o no, sí, es tal brutal, claro, que requiere de esa selección de información, de qué es lo que es relevante y qué es lo que quizás no sea relevante. Y por eso expliqué a lo mejor que un recién nacido duerma al 50% del sueño en una fase en la que se sueña, en el sueño REM, y que luego un adulto pues esté alrededor de solo el 20%. Así, ¿eh? Oye, ¿le puedo decir a la audiencia de redes que si se tiene que examinar de algo,
¿Es mejor dormir bien la noche anterior porque en el sueño se fija mejor el recuerdo? Esto viene de un montón de experimentos que se hicieron con ratas, con animales inferiores. Y lo que pretendían era ver hasta qué punto se producía una consolidación de los aprendizajes recientemente adquiridos en función de que estuvieran o no soñando, que se les permitiera o no soñar posteriormente. Eso, cuando se ha trasladado exactamente en las experiencias humanas, no se ha demostrado del todo. ¿En las ratas sí? En las ratas sí. Es decir, una rata le enseñamos un laberinto y después no le dejamos soñar, y entonces esa rata, el aprendizaje de ese laberinto es peor comparado con la rata que sí le dejamos soñar. Pero cuando eso lo trasladamos a los humanos, generalmente eso no es exactamente igual. ¿Sabes qué? Perdona que te interrumpa, pero es que me viene a la cabeza un chiste que había en, vamos, un cartoon de estos, en donde se veía la sala de espera, probablemente era la tuya, ¿no? en Deseos, y le decía uno al otro, si fuéramos ratones ya estaríamos curados, ¿no? El problema es cuando sales de los ratones y lo pruebas con los ¿Qué se sabe de los humanos? Pues parece ser que es verdad que el soñar ayuda a consolidar algunos aprendizajes, pero no todos los tipos de aprendizaje. Se ha visto que el soñar parece servir para poder consolidar aprendizajes que tienen que ver con situaciones perceptivas o habilidades motoras, y no para otro tipo de aprendizajes. Es decir, que esa consolidación de la memoria en los humanos se tiene que matizar. Serviría bien para todo lo que son habilidades motoras. ¿Tocar el piano, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Y para habilidades perceptuales, y no serviría para otro tipo de aprendizajes, por ejemplo, más aprendizajes memorísticos. Por eso los estudios que se habían hecho anteriormente para ver si estudiantes, por ejemplo, ¿no?, conseguían mejores rendimientos soñando o no soñando REM, la verdad es que los resultados no eran demasiado claros, como lo eran en el mundo de las ratas. A las que pobres no les podemos enseñar a tocar el piano, ¿no? Oye, Mari Carmen, y en tu consulta, ¿la gente se queja de que no sueña bastante, quiero decir dormida, de que no sueña, de que no tiene sueños? No, ¿se quejan de eso? ¿Tienes pacientes que dicen que les gustaría soñar más? No. 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 La gente se queja cuando no puede soñar despierta en la consulta de un psicoanalista, cuando ha perdido el deseo, cuando ha perdido la capacidad de ilusionarse. Con respecto al sueño, el trabajo que nosotros hacemos, siguiendo un poco el diseño del aparato psíquico, es justamente el estudio interpretativo del sueño de cara a lo que es la función del sueño como función reparadora para el aparato psíquico. Justamente cuando Freud se aproxima al estudio del sueño lo hace con esa intención, con la intención de demostrar que el aparato psíquico se va cargando de energía y necesita descargarse. Va a encontrar varias maneras de descargarse, a través del síntoma, a través del acto fallido, a través del sueño. Entonces hace del relato del sueño un modelo de acceso al conocimiento de lo inconsciente. Oye, entonces, dime. La utilidad del sueño, justamente del sueño relatado por el paciente, es porque en el desglosamiento del trabajo interpretativo del sueño se puede acceder a ciertas claves que tienen su origen en el inconsciente. Como si tuviera un sentido, como si tuvieran sentido los sueños. ¿Y eso, Robert, te va a admitir eso, de que tengan sentido los sueños? Es que parece que no es lo mismo el sueño que relata espontáneamente una persona que el sueño que yo puedo estudiar en un laboratorio cuando la persona está dormida, y en la fase en que se sueña, en la fase REM, yo despierto a la persona. De hecho, es curiosísimo porque nosotros vamos soñando en diferentes momentos, diferentes ciclos de la noche. Soñamos unas 4 o 5 veces. Cada vez los sueños son más largos. Y entonces, los primeros sueños tienen mucho que ver con las experiencias cotidianas. No son estos sueños que después a lo mejor en la consulta a mi compañera ve, ¿no?, unos sueños tan ricos. Los primeros sueños son sueños muy relacionados pues con lo que ha hecho ese individuo el día anterior. Y a medida que va pasando va pasando la noche, los sueños finales son sueños mucho más ricos en contenido, muchos más relacionados con la experiencia a lo mejor más infantil. Incluso hay algún trabajo muy curioso que dice que
los sueños de la segunda parte de la noche hay un retraso de una semana. Es decir, los contenidos que aparecen no son los contenidos inmediatos, sino los contenidos de aproximadamente 6 o 8 días antes. Hay grandes científicos interesados en el mundo de los sueños que han ido recopilando miles de sueños. Entonces ellos explican que cuando hacen un viaje, no sé, a Nueva York, pues los primeros días siguen soñando pues con lo que pasaba hace una semana. Estaban en Francia o en Barcelona. Y después de llevar una semana en Nueva York empieza a aparecer en sus sueños las experiencias de la cotidianidad del nuevo país donde están viviendo. Justamente desde el punto de vista de lo psíquico, vuelve a aparecer, gracias a lo que acaba de comentar Robert, otra función muy importante, que es la función elaborativa del sueño. Hay una parte que Freud desarrolla, de la que él se ocupa, que es la del trabajo del sueño, y el trabajo del sueño es justamente un trabajo elaborativo. En un caso como al que él se refería... Sueño rico, decía. Sí, él decía sueño rico, y además decía sueño de alguien que se ha trasladado de un lugar a otro. Es decir, está claro que primero llega el cuerpo, pero lo psíquico, antes decían el espíritu, llega después. Entonces, no es nada extraño que psíquicamente el sujeto está ligado a su referente, está ligado a su lugar de origen. Por lo tanto, no es nada extraño que se produzca también desde la perspectiva de lo psíquico un fenómeno de este tipo. ¿Y en qué medida curáis? O sea, ¿en qué medida ayudáis interpretando los sueños? Yo la impresión que tenía es que es una historia que antes creíamos muchísimo en que la interpretación del sueño, en dar con un significado, sosegaba a la persona, y en cambio hoy, no sé si es que nos movemos en un universo tan reduccionista y materialista, tendemos más bien a creer que es un tema como muy fisiológico y que no veo cómo me puede ayudar el que alguien me explique o me relacione lo que he soñado con algo que me había pasado de pequeñito. Tú sigues curando a gente a la que ayudas a relacionar el sueño con una experiencia pasada suya. El objetivo del psicoanalista no es trabajar sobre el sueño estrictamente. Sí. El paciente a veces trae un sueño, pero quizás, Eduard, sería importante hacer una pequeña puntualización, ¿no? Como para contextuar lo que estamos comentando. No tenemos tiempo para contextuar, Mari Carmen, desgraciadamente. Eran dos frases. ¿Desde dónde está colocada y posicionada la mirada de la ciencia y cuál es la mirada del psicoanálisis? La mirada de la ciencia tiende a objetivar. Sí. La mirada psicoanalítica subjetiva el objeto. Y subjetivar el objeto quiere decir detenerse en la pregunta. Para el psicoanálisis, el hombre es una categoría biológica y la humanidad es su vocación. Y el psicoanalista trabaja con esa vocación del hombre, que es humanizarse. De eso es de lo que pretendemos curar. No siempre lo conseguimos. De la deshumanización. Y, Robert, ¿curáis a la gente? ¿Los humanizáis a la gente? Tratando sus problemas de sueño. Sí, claro. Yo pienso que los problemas del ámbito psíquico se pueden abordar de muchas maneras, de muchas. Sí. Incluso te diría que a cada paciente le puede ir bien un método u otro. O sea que muchas veces se tiene que individualizar, la mayoría de las veces se tiene que individualizar. Y hay personas que cuando vienen a nuestra consulta buscan métodos prácticos, pragmáticos, urgentes. Quiero ahora, dormir. Esta noche. Dame algo para dormir. Claro. Y otras personas buscan un trabajo mucho más profundo, que no buscan a lo mejor el relacionar el por qué está teniendo estos problemas para dormir y todo eso lo que conlleva, pues con algo más de su aparato o de lo que le está ocurriendo en su vida, o de los conflictos que tenga o lo que sea, ¿no? Yo me dedico más a esa parte más pragmática de lo de ahora, de lo inmediato, ¿no? Y Mari Carmen, algo mucho más profundo, ¿no? No siempre hace falta, según mi modo de ver, ir a lo profundo para arreglar un problema de insomnio o un problema actual, ¿no? Depende de cada paciente. Claro. Oye, una cosa que me ha sorprendido, Mari Carmen, es que
cuando miran las partes del cerebro que se activan en una persona que está soñando, resulta que son las mismas que cuando está imaginándolo. Da igual imaginar que soñar. Se activa el mismo lugar, ¿no? La misma zona del cerebro. Y claro, eso nos trae enseguida el tema de los ciegos, ¿no? Que tienen que imaginar despiertos y, por supuesto, tienen que imaginar dormidos. ¿Queréis ver un documental muy interesante sobre este tema? Santi es especialista en tecnología adaptada para personas ciegas. Da clases a invidentes y conoce los últimos avances en este campo. Dice que tiene poco tiempo para soñar, porque duerme poco, pero cuando recuerda algo de lo soñado, suele ser imágenes en claroscuro. Yo no conozco el color porque soy ciego de nacimiento, con lo cual las imágenes de lo que me envuelve o las imágenes de las cosas que imagino no tienen color, tienen una forma, tienen un tacto, tienen una temperatura e incluso un olor. En el sueño no lo sé tanto, que todo es más disperso, pero color no. Ja és nostre. Som uns cracs, eh? Yo me muevo normalmente en un ambiente urbano, de una ciudad grande, ¿no? Esto quiere decir que una calle pues es la estructura de la calle en imagen, si quieres no visual, pero conceptual sí la tengo, porque la calle la pisas cada día. En el sueño qué vivencias son y cuáles no, las que se destacan no lo sé decir. Yo sé que estoy en la calle y en la calle hay un ruido de fondo, hay un tacto, si quieres, de la manera de andar y una manera de moverte si voy yo solo. Se supone que debería de notar que tengo casas a la derecha o a la izquierda y que voy andando por la acera, ¿no? Si voy con alguien, pues a lo mejor me fijo menos, pero en una calle, la calle, el entorno te envuelve, quieras o no quieras, lo veas o no lo veas, pero lo sientes así. Y en el sueño, el entorno está en función de una vez más, supongo que en función de la historia, que puede ser más o menos inconexa, pero ahí está, ¿no? Las visiones de los sueños de Santi son tridimensionales, porque sueña con las mismas imágenes que se forman en su mente cuando está despierto. Lo que es todo lo que sea forma, eso es perfectamente imaginable porque es tangible. Un coche lo has tocado, una mesa lo has tocado, una silla también, sabes cómo son. No, sería muy extraño sorprenderte imaginando un coche con forma de, yo qué sé, de avión, ¿no? Que también lo has tocado, aunque sea de juguete, porque un avión entero tampoco lo tocas, pero sí lo reconstruyes a partir de fragmentos táctiles. Sabina López, en cambio, invidente también y alumna de Santi, pudo soñar en color durante un tiempo. Sabina, ¿estás ocupada? Dime. Yo vi hasta los 4 años, ¿no? Entonces, en esa época me acuerdo que tenía muchísimos cuentos infantiles, libros. No sabía leer, pero me gustaba muchísimo mirar los dibujos. Durante los, no sé, 5, 6... no sé, incluso 8 años posteriores, sí que soñaba en color y con imágenes y digamos como podéis soñar vosotros, ¿no? Entonces con el tiempo esas imágenes de cada vez se han ido haciendo más borrosas, perdiendo color, perdiendo la forma visual, digamos. Entonces ha llegado un punto en que son sombras y tienen una forma, pero la forma que yo percibo con el tacto, no la visual. Las personas son ahora para Sabina un patrón de figura humana, distintas las unas a las otras solo por su voz. Yo me imagino un estándar, ¿vale? Una persona con una cara, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, pero no te imaginas que la cara sea redonda, larga, el color de los ojos, eso no... Como si fuesen los muñecos, ¿no? Con los que juegas cuando eres pequeño. También la familia ha perdido nitidez. Hubo un tiempo que soñaba mucho con ella porque recordaba unas fotos. Había unos álbumes en casa y me acuerdo que yo jugaba mucho con ellos. Entonces,
En mis sueños aparecían con la forma que tenían en aquellas fotos en concreto. Lo que pasa que, bueno, como todo se ha ido borrando, la foto, o sea, lo que es la foto no es ni sombra ni es nada. Realmente vamos, emocionante, ¿no? Con el tiempo se borran las imágenes y los colores. En realidad a los que vemos también nos pasa algo de esto, ¿no? Con el tiempo se borra todo. O sea que para soñar, Robert, corrígeme, para soñar hace falta que haya habido algo de realidad, ¿no? La última conceptualización que yo he leído sobre el soñar, realmente lo que viene a decir es que el dormir y el soñar son una parte de nuestra vida, y nuestra vida tiene una parte que estamos despiertos y una parte en que estamos dormidos. A nadie se le ocurriría preguntar, ¿para qué sirve estar despierto? Pero se nos ocurre preguntar, ¿para qué sirve estar dormido? Y cierto, ¿no? Parece una cosa común, pero nadie se le ocurriría preguntar. Y si duermes mal, la vigilia... Se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Entonces, cuando estudiábamos la vigilia, cuando se estudiaba la vigilia, se veía que había momentos en los que se llaman las puertas del sueño, ¿no? Momentos en la vigilia en los que hay una gran facilidad para dormir, ¿no? Que voy a explicar yo de lo que es la siesta. Es un momento en que la puerta para dormir se abre. Y que voy a decir yo del momento en que uno habitualmente se va a dormir, ¿no? Se abre la puerta para dormir. Curiosamente hay momentos en los que esa puerta está totalmente cerrada, ¿no? Y se ha visto que ese momento es, pues, en el anochecer, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, las 9 de la tarde. En ese momento realmente es difícil que a uno le venga el sueño, ¿no? Es como si entre estos dos mundos, ¿no? Entre el dormir y el estar despierto hubiera, pues desde la vigilia, unos momentos en los que nos aproximamos al sueño. Pero es que, y por eso desde Cielo de la Conceptualización, se ha visto que es muy posible que el sueño de los sueños, o los sueños, sean la puerta desde el sueño hacia la vigilia. Por eso se parece tanto el estar soñando al estar despierto. Entonces, es una idea como muy general y hay sueños magnífica. Que jurarías que estabas despierto, ¿no? Los vives como eso. Claro. Por eso son las reales, pesadillas, ¿no? Y, ¿no? Que si luego queremos, hablamos, ¿no? Por eso así, ¿no? Lo vives como te pones... No hay toda una respuesta fisiológica bien clara de que lo estás viviendo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia? Hay más cercanía que diferencia, ¿no? Desde el punto de vista de lo psíquico. Es una buena metáfora la que él utiliza, la metáfora de la puerta, ¿no? Porque realmente, desde nuestra perspectiva, el sueño es una puerta de entrada en la conexión del sujeto, ¿no? En la conexión del sujeto del inconsciente. Por ese motivo, justamente para Freud en su día, el sueño, el texto del sueño, el relato, tuvo tanta importancia. Pero a Freud el sueño le servía para aprender con la interpretación de los sueños y para olvidar también cosas. A Freud el sueño le servía para lo mismo que nos sirve a todos los seres humanos. Digamos que lo que él sí había dado un paso más allá es que encontró, como él llamaba, la vía regia de acceso a lo inconsciente. Pero él creía que podía servir para triturar lo que no te interesa, para olvidar lo que te ha dañado. No. A Freud lo que le guía no es un deseo de eficacia, es un deseo de saber. Y entonces, a través del sueño, se podía saber algo más de la relación del yo, de la conciencia, con el sujeto de lo inconsciente. Oye, ¿y qué tiene que ver con todo eso la acetilcolina? ¿La acetilcolina? Sí. Bueno, la acetilcolina es una de las sustancias del cerebro que se relacionan con algunos aspectos del dormir. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprende es cómo el cerebro es capaz de utilizar sustancias con una función en determinado lugar y con una función completamente diferente en otro lugar. De hecho, las relaciones bioquímicas de lo que ocurre cuando dormimos son muy complicadas. Antes, cuando estaba pensando, ¿no?, que estaba diciendo, yo a veces pienso que el problema del sueño, de acceder al sueño, es que no tenemos demasiados buenos métodos.
estudiar desde el punto de vista bioquímico el sueño y el soñar no es más que un reduccionismo. Pero lo que hacemos en el laboratorio del sueño también lo es, ¿no? Utilizar la actividad eléctrica cerebral para podernos aproximar, ¿no? Entonces decimos, le explicamos a los pacientes, no, esto es como si le colocáramos a usted unos micrófonos y a ver qué ocurre. Pero en el fondo eso es un absoluto reduccionismo sobre todo lo complejo que representa el dormir y el soñar. Y muchas veces los científicos están o estamos esclavos de las técnicas que utilizamos, o la realidad de lo que vemos por un microscopio es exactamente la misma que la realidad real de lo que hay en todo el porta. Sí. Entonces, con el mundo del sueño y de los sueños es muy complicado. Por ejemplo, ellos trabajan con la interpretación de un sueño o de unos sueños, pero lo hacen cuando la persona está despierta. Y eso ya es un problema. ¿Por qué? Pues porque lo que va a relatar la persona no lo sabe. Puede Hay ser una parte del sueño que queda definitivamente modificable. perdida. Claro. Claro, claro. O sea, solamente tenemos una... ¿Y cuando estás anestesiado, qué puedes soñar? No, ¿eh? Cuando estás anestesiado estás en un sueño muy alterado, muy artificial. De hecho, si realmente sirviera, tú te sentirías descansado después de una anestesia. Y no te sientes precisamente descansado después de una anestesia. Aunque no te despiertes ni un minuto. Algún paciente te viene a la consulta y dice, usted anestesieme para que esta noche pueda dormir. Pero la verdad es que eso sería un error. Porque si anestesiáramos a ese paciente 7 horas o 8 horas, la verdad es que no tendría una buena sensación de descanso al día siguiente. A Mari Carmen, cuando te viene la gente a la consulta y te dice que no puede dormir, que tiene insomnio, ¿le seguís diciendo que cuente ovejitas? ¿Sirve de algo contar las ovejas? O como te dicen también, no pienses en nada y estás allí en la cama, que no puedes más, que no te duermes, y dices la mente en blanco. Oye, estos remedios tradicionales de la abuela, ¿tienen algún sentido o no sirve de nada contar ovejas? Mira, Eduard, los pacientes que se quejan porque no pueden dormir, sí, y que lo que quieren es que les ayuden a dormir y que no se preguntan, que no se interrogan, esos pacientes no llegan a la consulta de un psicoanalista. A la consulta de Robert, seguramente sí, pero es que, claro, un psicoanalista está para iniciar una búsqueda, un viaje interior con el otro, para que el otro cuente su historia, pero para eso es necesario que el otro se pregunte. Si el otro no se pregunta y no tiene deseo de saber, pues evidentemente mi consulta no es la más adecuada. Oye, y si aumenta tu consulta, quiero decir, ¿sigue habiendo gente que se pregunta por estos viajes interiores? ¿O vivimos en un mundo cada vez más materialista en el que la gente lo que quiere es dormir? Depende que le den un fármaco. Depende del deseo. En el momento actual, que como tú bien sabes, lo que predomina y lo que tú nos estás haciendo saber, no solamente ahora que estamos charlando aquí ante las cámaras, sino como nos lo has dicho antes en la antesala, lo que nos has advertido es tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces, la relación del sujeto con el tiempo es la relación del sujeto con el deseo. Por lo tanto, si el sujeto desea saber, se va a tener que tomar tiempo. Este momento actual, donde todo va deprisa y la ética narcisista es lo que impera, evidentemente hay poco tiempo para contar ovejitas, para contarle cuentos a los hijos y ayudarles a que se duerman. Hay poco tiempo para muchas cosas, incluso para la sexualidad. O sea, se puede decir, no tengo tiempo, pero no tengo prisa, ¿no? Debiéramos andar así, no tenemos tiempo, pero no debiéramos tener nunca prisa. Robert, ¿qué me dices de...? Yo tengo unas reflexiones muy curiosas sobre eso de contar ovejitas. De hecho, si yo te pregunto a ti, ¿tú te acuerdas del momento justo en que te duermes? No. Yo tampoco. ¿Te acuerdas tú del momento justo en que te duermes? No. No. De hecho, parece ser como que para dormirse hace falta no recordar ese momento. Es que no grabas en la primera parte del sueño. Es un estado regresivo. Nosotros no tenemos conciencia del momento en que nos dormimos. Ni de lo que pensamos en la primera parte del sueño. Hay una parte que sí. Luego, si quieres, profundizamos de qué ocurre con los pensamientos cuando nos dormimos. Entonces, fíjate, desde el punto de vista clínico, cuando alguien viene que dice que no puede dormir, entonces lo que está ocurriendo es que está pendiente de ese momento. Y las estrategias de contar ovejitas o las que quieras, en el fondo lo que quieren es que la persona se despiste. Y se olvide del momento. Claro, se olvide del momento. Más aún, ¿qué hacemos cuando un niño pequeño nos pide
está llorando y no puede dormir. Pues va al padre y le cuenta un cuento. ¿Y cómo son los cuentos infantiles? ¿Cómo son los cuentos infantiles? Son historias de miedo. Los cuentos infantiles son historias de miedo. ¿Cómo se le puede ocurrir a un padre explicarle un cuento de miedo a su hijo que no puede dormir? Pero realmente la tradición nos dice que funcionan. Tú le cuentas el cuento de la Caperucita Roja a un niño antes de dormir y el niño se duerme, aunque sea un cuento de terror. Y se duerme. ¿Por qué? Porque el cuento infantil, a los niños que les encanta las cosas de miedo y las guarrerías, los niños se quedan pendientes de ese cuento de miedo y entonces no están pendientes de si duermen o no pueden dormir. O sea que, ya lo ven, busquen tiempo, busquen cosas de su pensamiento, lean historias, busquen tiempo para leer historias, todo menos buscar el momento en que van a dormir, en el momento en que querrían dormirse, porque entonces seguro que no se duermen. Y bueno, me dice Robert, me dicen los expertos, que sigan contando ovejitas, si no les sirven otras cosas.